Gracias, Presidenta. Hemos recibido un oficio reservado. Un minuto. Hemos recibido un oficio reservado del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante el cual informa sobre los recursos destinados a la persecución penal en la región de la Araucanía, primer trimestre, glosa 6C de la Ley de Presupuesto 2026 y agrega anexo. Minuta y representación enviada por el señor Mauricio Soguino Meléndez, director de la Unidad Especializada en Delito Sexual y de Explotación Sexual del Ministerio Público, con las propuestas de modificaciones legales orientadas a fortalecer la persecución penal de los delitos de violencia sexual en el marco de su participación en la sesión realizada el pasado 15 de abril. Excusa de la ministra de Salud, quien por compromiso agendado con anterioridad no podrá asistir a la sesión de hoy. Excusa de la ministra de Seguridad Pública, quien no podrá asistir a la sesión de hoy debido a compromisos previos en la Comisión de Hacienda de Santiago. En su representación se confirma la asistencia de la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Ana Victoria Quintana. Excusa del subsecretario de Defensa, quien debido a compromisos de agenda impostergables no podrá asistir a la sesión de hoy. A la vez confirma la participación del director general de la Dirección General de Movilización Nacional, general de brigada, señor Pedro Araya Améstiga. Excusa del subsecretario de Seguridad Pública, quien no podrá asistir a la sesión de hoy debido a compromisos previamente agendados que resultan impostergables y se relacionan con el cumplimiento de sus funciones propias del cargo. Excusa del fiscal nacional, quien por motivo de agenda no podrá asistir a la sesión de hoy. Sin perjuicio de ello, asistirán en representación del Ministerio Público de forma presencial los señores Ignacio Castillo, Samuel Malamud, Bernardo Schwarzman Frenkel, de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas. Nota protocolar del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante la cual excusa su participación debido a la firma del convenio entre la Subsecretaría de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Estado para el Control de Armamento y Seguridad Internacional de los Estados Unidos, acuerdo que incorpora el trabajo de la PDI junto al FBI. En su representación ha dispuesto la participación del subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecto general Ricardo Gatica Aliaga, acompañado del jefe jurídico, prefecto inspector Daniel Solís Araya. Señora Presidenta, él nos acompañará vía remota porque inmediatamente después de salvo que alcanza a llegar a las 4:20 acá. Y el jefe nacional de cibercrimen, subprefecto Marcelo Womsea, y la subprefecta Yasmín Cárdenas Jiménez, jefa de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de Valparaíso, quienes nos acompañarán en forma presencial. Finalmente, señora Presidenta, minuta con datos de incautación de drogas comprometida por el señor subsecretario de Seguridad Pública respecto al proyecto de ley que modifica la ley 20.000 en relación con la responsabilidad de las personas encargadas de la custodia y análisis químico de la sustancia incautada, calificada con urgencia simple. Eso es todo, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Leiva. Pobrecito. Creo que no lo recuerdo. Sí. Le ganó. Me da la impresión que le ganó. Sí. Le ganó. ¿Cómo lo podemos hacer? A la antigua. Vamos a suspender hasta que se solucione el tema para que pueda haber micrófono para los diputados y los invitados. 2 minutos. Entonces, señor secretario, había pedido la palabra el diputado Leiva para que usted se la pueda otorgar. Ahí sí. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, Presidenta, alegrarme, diputada Navellán, de que está bien de salud y nos pueda acompañar en esta comisión. Así que creo hablar en representación de todos los integrantes de la comisión que estamos muy contentos y que deje de fumar para que pueda venir más seguido para acá. En segundo lugar, Presidenta, la problemática delincuencial es un fenómeno complejo y lamentablemente los alcaldes y los gobiernos locales se ven muy directamente afectados. En particular, el alcalde de San Bernardo, Christopher White,
no solo ha sido objeto de amenazas, incluso que ha merecido resguardo por parte de las policías, sino que particularmente una agresión. Entiendo además que fueron detenidos esos agresores. Y por eso me gustaría, Presidenta, con la venia de la Comisión, poder invitar en un tiempo acotado a que el alcalde White, acompañado también por el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, pudiera exponer, y el presidente de la Asociación de Municipios Rurales, exponer en la siguiente sesión de manera muy breve esa problemática, relevarla y comentarla también con los integrantes de esta comisión. Si usted lo tuviera bien, señora presidenta. Gracias, diputado Leiva. Eso no tiene mucho que ver con la cuenta, pero dado que usted pone el tema, me gustaría pedir el acuerdo inmediatamente para poder invitar al alcalde White, al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y al presidente de las municipalidades rurales, dado que me parece que el nivel de amenazas, alcalde, bueno, desgraciadamente el alcalde White fue agredido, pero sabemos de muchos alcaldes que están con amenazas serias, y yo creo que esto toca no solo a los alcaldes de la región metropolitana, sino que también a muchos de las zonas rurales y de las zonas de regiones. Entonces, diputado, usted me había pedido la palabra respecto del tema, diputado Coloma, dele nomás. Diputado Coloma. Les ganó la tecnología a la Secretaría. No me quieren dar la palabra. Ahí está. Muchas gracias, presidente. También me sumo a los parabienes del diputado Leiva por su intermedio, agradeciendo que pueda volver a estar acá y ojalá sea constante y no tenga que pedirse ahí un par de días más. No, completamente de acuerdo con las palabras del diputado Leiva. Quería ver por si se podía agregar al presidente de la AMUCH, que es el alcalde Palacios de la comuna de La Reina, porque ahí están las tres organizaciones de municipio en plenitud. Eso, presidente. Gracias, diputado Coloma. La verdad es que sí, pero quiero que determinemos que esto de frentón sea un tiempo acotado. Yo no soy la presidenta, en este momento estoy reemplazando al presidente. Sé que él tiene ciertos proyectos que quiere plantear el próximo miércoles, porque esto sería para el próximo miércoles en sesión extraordinaria, y por lo tanto yo les pediría que esto sea en un tema acotado, y no habría problema entonces en invitar a los representantes de las tres asociaciones, más el alcalde de San Bernardo, que es la persona que fue agredida. Pido el acuerdo. Acordado. Vuelvo a ofrecer la palabra sobre la cuenta. Palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta. Por lo tanto, vamos a partir entonces. El acta de la sesión número 6 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 7 está a disposición de las señoras y señores diputados. En primer punto tenemos, antes de pasar al primer punto, yo quiero, por un tema básicamente de generosidad, diría yo, y de caballerosidad también, está en el pasillo la subsecretaria de Prevención del Delito que está invitada para el segundo punto. Entonces quisiera pedir la unanimidad para que ella pudiera estar sentada como público, tal como muchos de los que están acá, para que no esté parada en el pasillo, dado que igual va a entrar para el segundo punto y para eso requiero la unanimidad. ¿Está la unanimidad? Diputado Araya. Diputado Araya Jaime. Estamos medio lentos con las palabras. Gracias, presidenta. Quisiera hacer una consulta previa a aquello, porque entiendo que estaba invitada la ministra y ella se ha excusado de venir y por lo tanto ha solicitado que venga la subsecretaria. Quisiera saber si para exponer o representar a la ministra se requiere también la unanimidad de la comisión. Porque quiero ser bien transparente, presidenta, no se trata ni de generosidad ni de caballerosidad, sino se trata de ejercer una facultad que nosotros tenemos. Y como lo dijimos lealmente, y lo vuelvo a ratificar, en tanto esta comisión, el presidente y quienes representan al gobierno no cambien su actitud respecto de quién va a ser el diputado informante, yo no estoy dispuesto a que ningún subsecretario se siente en esta mesa. Así que quiero decirlo con ese nivel de claridad. No es un capricho, presidente, es simplemente una forma de oponerse a una conducta abusiva que ha establecido la mayoría del oficialismo en esta comisión. Gracias, diputado Araya. Me ha pedido la palabra el diputado Leiva respecto del punto. Sí. Que voy a perder la presidencia en 3 segundos y cuarto más. Quisiera tomarme medio segundo para lo siguiente. Hoy es el Día del General de Carabineros y por lo tanto, dado que tenemos aquí a varios
Pero ¿hasta cuándo, pues? Ya, dado que tenemos a varios generales presentes, incluido un general en retiro que está aquí a mi lado siniestro, que algunos dicen que no vale, pero yo creo que sí vale. Yo quiero felicitarlos y saludarlos especialmente en este día y felicitar la labor que ustedes realizan. Muchísimas gracias. Ahora sí, diputado Leiva tiene la palabra. Si era para apoyar a Araya, pero es lo mismo. Medio segundo que vamos a hacer cambio de aceite. De aceite, de asiento. Bien, muchas gracias a la diputada Navellán por asumir estos primeros minutos y me alegro que las primeras palabras que escuché entrando a la comisión sean de apoyo al diputado Araya, así que lo agradezco, diputado Leiva, por supuesto, los buenos conceptos. Así que, bien, saludar al general director de Carabineros, también a los generales que le acompañan y comencemos ya a lo que vinimos, así que mi general tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar muy afectuosamente a todas las diputadas y diputados. Valoro también y agradezco este sentido y pequeño homenaje en fechas significativas dentro del aniversario institucional. Estamos a puerta de cumplir 99 años y próximo año ya el centenario de la institución. Me acompaña en esta oportunidad, señor presidente, la directora de la Dirección de Derechos Humanos y Familia, la general Mitza González, y el director de Investigación Criminal y Drogas de Carabineros, el general Jaime Velasco, en atención a que son ambas altas reparticiones especializadas quienes están en cierta medida directamente vinculadas en un tema tan relevante como el que nos convoca. Señalar, señor presidente, que todo lo que diga relación con la criminalidad hoy en día también tiene componentes que son especiales y uno viene dado por este espacio socio-jurídico policial también virtual, del cual también ambos, o a quien me corresponde hablar también en este caso particularmente Carabineros me voy a referir, nos corresponde asumir también la responsabilidad de todo lo que diga en relación con la investigación y también conceptos que antiguamente no estaban en nuestro sistema, como por ejemplo todo lo que dice relación con patrullajes virtuales o investigaciones virtuales que nos ha llevado a la necesidad también de fortalecer nuestro servicio especializado, particularmente el Departamento OS9 de Investigación Criminal y también Carabineros cuenta desde ya muchos años de una comisaría especializada en delitos sexuales, que es la 35 Comisaría, que tiene asiento en la ciudad de Santiago. Por lo tanto, hoy en día el mundo virtual, el mundo cibernético es parte de la preocupación de todo cuerpo policial y particularmente de Carabineros. Y el escenario obviamente ha variado significativamente. Dentro de eso ya es habitual estar preocupado de todo lo que dice relación con las plataformas, con los videojuegos y por las conductas que se evidencian asociadas precisamente a comportamientos de alta magnitud y gravedad, como también ilícito en este tema. Por lo tanto, la institución debe también modernizar en ese aspecto, tiene que actualizarse y debe ir a la par o un paso adelante respecto a lo que son las investigaciones que se desarrollan. Señalar también que en el historial de actuaciones que se han desarrollado y que dicen relación con precisamente el motivo por el cual nos encontramos acá, tanto la Dirección de Investigación Criminal ha desarrollado ya actividades sobre la base de agentes encubiertos que han permitido desarticular redes internacionales de pornografía de niños, niñas y adolescentes, incluso con
involucrándose estos individuos en más de 10 países. Y ello ha posibilitado la detención en el último tiempo por parte de los S9 de a lo menos 5 personas que estuvieron involucrados en estos delitos y que son de nacionalidad chilena. También tenemos otros antecedentes que dan cuenta precisamente de investigaciones en diferentes regiones del país, en el cual se logró imputar a más de 100 personas y dentro de unas investigaciones que dice relación con delitos de connotación de índole sexual que afectan principalmente a niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, estar discutiendo esta figura de ampliación para lo que es la utilización de agentes encubiertos en delitos sexuales que afectan a niños, niñas y adolescentes es particularmente importante y trascendente para lo que es la función policial. Vuelvo a reiterar, a nosotros nos corresponde también, al igual que a la Policía de Investigaciones, desarrollar determinadas investigaciones, pero también estar permanentemente en lo que es el patrullaje virtual para evitar este incremento de este tipo de delitos. Sabido también que la connotación, aquí estamos hablando de una gravedad extrema de lo que son la vulneración de los derechos y las figuras que ya están establecidas en nuestra normativa a partir de la promoción, la explotación, el almacenamiento de material pornográfico, pero particularmente que involucren a niños, y hablamos de niños no solamente de 12 o 14 años, sino que también, como se ha visto evidenciado, de 3, 4 años, que con situaciones que son tremendamente gravísimas, y por lo tanto es algo que debemos ir fortaleciendo. Solamente, señor presidente, y por su intermedio, para conocimiento de todos, nosotros también agradecemos por una parte que se nos considere y aportar desde el punto de vista de la experiencia policial en este tipo de aspectos. El señalar que, por lo tanto, que a lo que se está planteando, nosotros señalamos que sería también de extrema importancia quizá ampliar un poco el catálogo de delitos a los que ya están establecidos, dentro de los cuales se establece la figura del grooming, por ejemplo. O bien el concepto de solamente de Internet, ya que nosotros establecemos como cuerpos policiales, y esto lo hemos tratado incluso en foros internacionales, me ha correspondido acompañar en alguna instancia junto al director de la Policía de Investigaciones, de todas estas nuevas formas de criminalidad en torno a las plataformas, los videojuegos, o lo que ocurre principalmente en Europa en la actualidad, este famoso concepto de esta agrupación o pseudo grupo del 764, en el cual se utilizan todas estas plataformas. Y por lo tanto el concepto de Internet quizás también nos empieza a limitar o circunscribe a un determinado aspecto. Por lo tanto nosotros estimamos que esto debe abarcar una mayor serie de espacios y también porque hoy en día es muy habitual utilizar todo lo que es la transferencia a través de Bluetooth, por ejemplo, que también son aspectos que se nos van a ir involucrando en todo este sistema de búsqueda y de investigación criminal. Hago esto por la amplitud que requiere hoy en día y la gravedad que tiene estos delitos en el espacio donde se están desarrollando. También encontramos que es de absoluto interés y muy válido el hecho de utilizar la figura del agente encubierto, pero también en este tipo de delitos podemos también ampliarlo a lo que es la figura del agente revelador. Es importante porque hay algunas características que nos permiten también determinar lo que es la participación de estos individuos, particularmente porque nos permite a través del agente revelador simular o requerir de otro la ejecución de una conducta delictiva. Creo que también sería importante. Y hay un tema también que se ha planteado dentro de las indicaciones, tengo entendido, de lo que dice relación con lo que es la cooperación eficaz. Yo aquí quiero hacer presente y transmitir, obviamente, sobre la base de la experiencia policial. Obviamente aquí podemos hablar de revictimización. Nosotros siempre vamos a proteger el concepto de la víctima y sobre todo cuando son menores, pero también estimamos que hay aspectos que son favorables en cuanto al número. Aquí, si nosotros propiciamos a través de esta figura que se puedan determinar la mayor cantidad de involucrados, de individuos, como también a través de esta forma podemos
de evitar que más víctimas puedan estar individualizadas, por lo tanto estimamos que es una herramienta que también podría ser muy poderosa para los fines investigativos. Y también no puedo dejar de pasar que cuando hablamos de la gente encubierto en este tipo de delito, nosotros nos corresponde a lo menos como institución velar por el desarrollo de los funcionarios que cumplen este tipo de funciones. Hoy en día la institución también está aplicando normas de cuidado posterior en los procedimientos que son de alta complejidad y estimamos que verse involucrado un agente especializado en este tipo, por mucho que tenga los conocimientos, los cursos, verse involucrado en una situación de esta naturaleza es altamente compleja. Por lo tanto, a lo menos como institución nosotros nos debemos velar por el desarrollo de ello y el cuidado de la salud mental también de este funcionario, y quizá a lo mejor es el momento también de plantearlo que si puede quedar estipulado todo lo que diga relación con el cuidado, como así también está absolutamente claro todo lo que dice relación con la exención de la eximente de responsabilidad en el caso, porque requiere herramientas fuertes para combatir delitos de tal gravedad. Yo creo que esto que se está realizando de fortalecer una figura que permita a los cuerpos policiales tener mayores herramientas para combatir este tipo de delitos que es tan grave como lo que sucede en la vía pública y que obviamente va a seguir siendo la preocupación, pero lo que sucede en el espacio virtual y la comercialización y la explotación, sobre todo con niños y adolescentes, requiere de este tipo de medidas ofensivas como se están desarrollando, y para eso también nuestra institución está en condiciones de aportar todo lo que diga en relación con los conocimientos. Nos motiva también a seguir también proporcionando mayor capacidad, esto obviamente para insertarse en este mundo virtual a través de esta figura del agente encubierto requiere también especiales condiciones y requiere también mayor aspectos logísticos que tenemos que ir desarrollando para lograr el objetivo. Eso es por nuestra parte, señor presidente, y quedamos por supuesto a disposición. Muchísimas gracias, general. Muy clara la exposición. ¿Les parece que le voy a dar la palabra a la diputada Navellán, pero que las preguntas las hagamos después de escuchar la PDI, cosa que vamos a hacer un consolidado de preguntas? Diputada Navellán, porque entiendo que era un asunto distinto. Enojar. Efectivamente es un asunto distinto, señor presidente. Para este proyecto estaba invitada la ministra de Seguridad, que tengo entendido hizo llegar su excusa, pero también estaba invitado el subsecretario de Seguridad Pública. Están presentes el general director de Carabineros y las personas de la PDI, pero me encantaría saber si acaso el señor Joanet, al igual que lo hizo en la sesión de seguridad del Senado, también hizo llegar excusas para saber si es que esto es nuevamente un error o si efectivamente nadie de seguridad del Ejecutivo quiere venir a la comisión. Entonces, Gracias, diputada Navellán. Señor secretario. Sí, gracias, señor presidente. Se recibieron excusas del subsecretario de Seguridad Social por razones de compromisos previamente agendados que resultan impostergables y se relacionan con el cumplimiento de sus funciones propias del cargo. Sí. Bien, tanto la ministra como el subsecretario de Seguridad Pública presentaron su excusa. Ahora bien, está la subsecretaria, que no estaba contemplada inicialmente. Entiendo que no estuvo la unanimidad. Para el primer proyecto va a estar en el segundo proyecto, va a poder incorporarse, porque ahí ya está acordado como comisión. Bien, para evitar seguir dilatando la discusión, ahora el turno de la Policía de Investigaciones. Está invitado el prefecto general Ricardo Gatica Aliaga, acompañado del jefe jurídico, prefecto inspector Daniel Solís Araya, que está vía remota, del jefe nacional del cibercrimen, subprefecto Marcelo Won, que está sentado por acá, y la subprefecta Jazmín Cárdenas, que también está presente, jefa de la Brigada Investigadora del Cibercrimen en Valparaíso. Señor Won, tiene la palabra. Una presentación. Señor presidente, gracias por la invitación. Yo había traído una presentación. No sé si es que se verá por ahí.
¿No? Puede empezar y Sí. subimos la presentación. Por mientras van a estar instalando la primera sesión en esta sala, así que hay un pequeño ajuste técnico. Yo le doy. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros como PDI estamos bastante interesados también justamente con las nuevas herramientas que ustedes nos están proponiendo y que nosotros también hemos colaborado bastante con el Congreso y con el Senado con esto. Nos interesa bastante algunos cambios estratégicos también que se están produciendo porque hemos visto también una evolución en los cambios que han tenido, en los fenómenos, sobre todo de explotación de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en temas de pornografía infantil. Ahí está la presentación. Si podemos pasar a la segunda, por favor. Si ustedes se dan cuenta, esta lámina que ustedes están viendo corresponde a la operación Orión que nosotros llevamos desde el año 2022 como Policía de Investigaciones y vemos que hay un aumento en las detenciones que se producen desde el año 2022 hasta el 2025. Llegamos a las 110 detenciones por almacenamiento y producción de material pornográfico infantil. O sea, estamos hablando casi el doble del año 2022 al 2025. Y eso obviamente ha implicado que veamos cómo se produce la modificación y la evolución del fenómeno también a nivel de conductual y delictual. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Podemos pasar a la siguiente presentación. Ese cambio conductual que yo les explicaba también ha implicado que las personas que consumen pornografía infantil generen nuevos mecanismos de defensa. Ya no están usando entornos abiertos, sino obviamente grupos mucho más cerrados, mucho más exclusivos. Y eso ha implicado que las operaciones que nosotros utilizamos como policía se vuelvan un poco más complejas. O sea, ya no están usando grupos abiertos como antes era uno los podía ver en grupos abiertos de Messenger o otros grupos abiertos, por ejemplo, que existían en Google. Ahora ya son grupos mucho más cerrados que se esconden a través de una contraseña para ingresar en foros mucho más cerrados como Telegram, Discord, Signal. O sea, ya estamos hablando de grupos netamente herméticos. Y eso obviamente ha implicado que exista una mayor dificultad en el ámbito investigativo. Obviamente esta migración se debe justamente a la presión que ha puesto también la Policía de Investigaciones y la Carabineros de Chile en todas las investigaciones a través del Ministerio Público que se están produciendo en el ciberespacio. La siguiente lámina, por favor. Y obviamente esto también ha provocado barreras de entrada, porque si estos grupos son cerrados, implica que para yo validar la entrada a este grupo cerrado, implica que yo tenga que ejercer una suerte de identificación. O sea, yo para pertenecer a estos grupos delictuales de pedofilia, tengo que validarme, tengo que crear una identidad, tienen que saber ellos con quién están tratando. Porque obviamente yo podría ser un policía encubierto, entrar a este grupo, pero cómo yo me respaldo, o cómo ellos se respaldan en realidad. Y esto lo hacen generalmente distribuyendo. O sea, el que entra a este grupo tiene que distribuir pornografía como barrera de ingreso. Y eso ha implicado que se genere una verdadera identidad digital. O sea, el miembro de este grupo tiene que haber distribuido pornografía infantil antes para validarse dentro del grupo. Tiene que ser un distribuidor acérrimo, tiene que estar constantemente validado en este grupo para que lo dejen entrar. Y así se valida también con los demás grupos, con los demás integrantes de este grupo, y puede en este caso tener este pase VIP a estos grupos especiales. Y obviamente eso es complejo, porque con las figuras que tenemos actualmente, la distribución de pornografía infantil provoca lo que nosotros no queremos, que es la doble victimización de la víctima.
Y es por eso que, siguiente lámina por favor, y es por eso que es tan importante la figura que se propone, que es justamente la utilización de esta identidad virtual que puede ser obtenida desde la detención de una persona. Nosotros detenemos una persona que tiene una identidad virtual ya creada, que es un pedófilo, y la utilización de esta identidad virtual que él ya tiene, porque él ya está validado en este grupo, seguir utilizándola para nosotros representa una herramienta sumamente útil, porque nos permite a nosotros ya utilizar una vida que ya está creada. No partimos desde cero, no tenemos que validarnos nuevamente con un grupo desde cero, sino ya nos permite utilizar una identidad creada. Por eso nosotros hablamos de identidad digital. No tiene nada que ver con, quizás con agente encubierto, sino estamos hablando de utilizar una identidad digital ya creada. Y es por eso que la modificación que se propone es sumamente importante para nosotros, porque nos permite ahorrar mucho tiempo y nos permite ahorrar también mucha credibilidad. La siguiente slide, por favor. Imagínense que yo les puse un pequeño cuadro en la dimensión operativa. Tenemos tiempo de acceso. Nosotros tardamos meses en construir un perfil que sea válido para entrar en estos grupos. Y muchas veces estos perfiles son descartados porque cuando nos piden distribuir pornografía infantil, nosotros no lo podemos hacer. Con una identidad digital capturada ya tenemos ese acceso de manera inmediata. Credibilidad. Si nosotros creamos una identidad desde cero, tenemos baja credibilidad. Tenemos alto nivel de sospecha por parte del grupo. El uso de una identidad capturada nos da alto nivel de credibilidad. Requisitos de ingreso. Si nosotros creamos una identidad, nuevamente, no exigen intercambio de material de pornografía infantil. En cambio, si usamos una identidad capturada, ya no nos exigen nada porque ya esa identidad está validada. Y obviamente el riesgo de victimización siempre está. Si nosotros generamos una identidad nueva, tenemos un alto nivel de victimización por la utilización nuevamente por ejemplo, de distribución si estuviera autorizada. Y obviamente si nosotros tenemos una identidad capturada, ese riesgo de victimización es nulo porque no compartimos nada. Siguiente slide. Es por eso que nosotros proponemos y apoyamos bastante todo lo que tiene que ver con la utilización la utilización, en este caso, de esta identidad digital capturada, porque pensamos que una infiltración mucho más silenciosa, economizamos tiempo directamente y generamos una protección totalmente, absolutamente a los niños. Economizamos sobre todo tiempo en la policía y rapidez en el actuar, porque acuérdense que igual el tiempo y la inmediatez, sobre todo cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están siendo abusados, prima por sobre todo. Siguiente slide. Así que nosotros con eso pensamos que este es uno de los puntos más importantes de abordar y nosotros justamente estamos bastante comprometidos con eso y queríamos presentarles estos números para que ustedes vean que el delito sigue creciendo, no se ha detenido. Este fenómeno ha evolucionado, se ha puesto un poco más complejo y por eso las herramientas también de investigación tienen que ir acorde también a la evolución tecnológica que nosotros estamos sufriendo. No hemos tocado tampoco todo lo que tiene que ver con la utilización de material sintético, sobre todo inteligencia artificial, creación de pornografía infantil sintética, que quizás sería también bueno para un debate posterior. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, subprefecto. Bien, se ofrece la palabra. Si alguien quedó con alguna duda. Diputada Navellán, doña Gloria. Se nota que olvida. Tengo varias preguntas. Ríanse nomás. Ya. Respecto de lo que plantea la PDI, que en el fondo lo que plantea es aprobar el artículo 369 Quater para poder usar esta identidad capturada. Yo quisiera saber cuál es la opinión de Carabineros y si ellos tienen acceso también a estas identidades capturadas para poder usarlas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es
¿Qué pasa con el uso de inteligencia artificial? Porque hoy día los avances en inteligencia artificial son brutales. Determinar si algo es inteligencia artificial o es real es cada vez más difícil. Entonces, respecto de este tipo de crímenes y la posibilidad de investigarlos con agentes encubiertos, quisiera saber la opinión de ambos, tanto de Carabineros como de PDI, respecto del uso de inteligencia artificial. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada Nayan. ¿Se ofrece la palabra? Diputado Salinas. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar también a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Mi pregunta es fundamentalmente tiene que ver con la colaboración internacional, porque más allá sabemos que esto es una red internacional. Entonces, ¿hasta qué punto esto tiene, digamos, una coordinación a nivel internacional? Y a propósito de que nos enteramos por la prensa de que a través del Ministerio de Seguridad Pública se suscribió un convenio de cooperación con el FBI y saber si efectivamente este convenio también incluye este delito. Eso es mi primera pregunta. La segunda tiene que ver, y esto es la experiencia tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, con respecto a las empresas que son de telefonía móvil, porque muchas veces no entrega la información cuando se lo solicita. Prácticamente queda como a voluntad de la empresa. No sé si hay alguna exigencia o una obligación de parte de esta empresa de entregar efectivamente para seguir la pista completa, digamos, la trazabilidad completa. Y por experiencia, porque me tocó en algún momento también trabajar en estos temas, costaba muchísimo que las empresas pudieran entregar la información. Porque decían aquí tenemos que resguardar la privacidad del cliente y nos preocupamos mucho de eso, sin embargo estamos hablando de un delito, entonces no sé cuál es la experiencia que tiene Carabineros y la Policía de Investigaciones con respecto a eso. Sabemos que muchos teléfonos son estos de prepago y muchas veces no se sabe quién efectivamente tiene los números que se ocupan para este tipo de delitos. Esa es mi consulta. Gracias, presidente. Gracias, diputado Salinas. Diputado Saletti. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los exponentes de Carabineros, general director, a la Policía de Investigación y también que nos estaban siguiendo por vía Zoom, la Jefatura Nacional. Yo quería preguntarle a ambas instituciones respecto a la experiencia que han tenido en la persecución penal cuando hay extraterritorialidad, porque muchas veces estas redes están puestas, o los servidores están puestos en lugares distintos al territorio nacional. ¿Cómo opera ahí la persecución penal? Gracias. Gracias, diputado Baseletti. Se ofrece la palabra. Diputado Coloma, don Jaime. Muchas gracias, presidente. No, también tanto para PDI como Carabinero, esto también le va a dar a usted una serie de atribuciones que no contaban y que realmente son muy importantes para atacar estos crímenes totales, pero también me gustaría saber de ciertos resguardos que ustedes podrían tomar, porque al tener esta nueva atribución también una responsabilidad muy grande. ¿Qué nuevas responsabilidades o resguardos podrían tomar para proteger también estos casos y la función de sus policías y miembros? Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. Diputada Nayan. Sí, para variar se me quedó algo en el tintero y me recordé por lo que la intervención del diputado Coloma. ¿Cómo está el tema tecnología? Porque claramente las personas que están operando con este tipo de delitos, sobre todo en redes internacionales, etcétera, tienen acceso a tecnología absolutamente de punta. Entonces yo quisiera saber si efectivamente ustedes también cuentan con esos medios, ambas instituciones, porque si estamos ahí como rajuñando la tecnología, no es poco lo que se logra. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nayan. Se ofrece la palabra. General director. Gracias, presidente, por su intermedio. En primer lugar, si me permite responder a la diputada Navellán, taxativamente esta herramienta es muy efectiva para los efectos de la persecución, la investigación. Es una muy buena herramienta. Nosotros estamos también actualizando todo lo que hizo y modernizando, porque en este caso el crimen avanza muy rápido. Ellos cuentan con todos los elementos y por lo tanto la institución también tiene que modernizar todo su sistema, y estamos precisamente en un momento que es fortalecer no solamente el estamento investigativo, sino que también todo lo que hizo relación con nuestro
nuestra alta repartición de tecnología, informática y comunicaciones. Ahí estamos haciendo este fuerte para poder fortalecer estos conceptos que, como ya lo han visto, es de patrullajes virtuales e inteligencia digital. Esos son conceptos que los tenemos ya arraigados como cuerpos policiales. O sea, ya no es solamente esto físico, sino que la utilización de drones forma parte de nuestra unidad de reconocimiento. Lo que antiguamente era presencial, ahora lo hacen los drones. Entonces son parte de alguna estrategia que obviamente muchas de ellas quedan dentro de la técnica policial. Por lo tanto la inteligencia artificial también está dentro de esto. Día a día evoluciona mucho, pero nosotros también, y esto también se ha trabajado con el Ministerio Público, con distintas fiscalías, para ver también la credibilidad que pueden tener y cómo se relacionan con lo ilícito. Eso es lo que estamos viendo. Señor presidente, por supuesto, también responder al diputado Salinas. La colaboración internacional hoy en día yo creo que está cada vez más fuerte. Ambos cuerpos policiales hemos tenido una tremenda participación en foros. Estos temas los tratamos. Creo que también con mucho orgullo lo podemos señalar. Actualmente, que el general director que habla, me corresponde ejercer la Secretaría Ejecutiva de Ameripol, que es la comunidad de cuerpos policiales de América, y a fin de año me corresponde también la presidencia de FIEP. Señalar que hemos participado acompañando al director de la Policía de Investigaciones en Interpol, hemos estado en Europol, y aquí los canales son permanentes. Hoy en día ambas instituciones tenemos representantes no solamente en la agregaduría, sino que ellos cumplen una función importante, sino que también tenemos distintos cuerpos policiales internacionales que nos permiten agilizar todo lo que se relaciona al intercambio de información. Eso es lo que estamos en este momento, es el estado actual. De hecho, tenemos también observatorios que están en Sudamérica que hablan precisamente de lo que es ciberseguridad y de trata de personas, y que mezclan esto al alero de Ameripol. Nosotros también tenemos contacto, no me quiero referir al convenio actual que se está firmando por parte del FI, porque eso lo ve la Policía de Investigaciones, que podrán referirse, pero tanto con el FBI, el DEA y todos los organismos de investigación y de control, hemos tenido bastante cooperación y hemos tenido también enlaces directos con ellos. Respecto a lo que es las empresas de telefonía, en ese aspecto lo trabajamos directamente con la Fiscalía. La verdad que no hemos tenido problemas en cuanto a la agilización y la entrega de datos. Por su intermedio, señor presidente, para el diputado señor Basaletti, yo creo que en cuanto a la experiencia que hemos tenido en materia de persecución penal o extraterritorialidad, la experiencia ha sido buena. Hemos tenido mecanismos de solución rápidos, ágiles, pero también aquí es necesario señalar la importancia que aquí tiene el Ministerio Público en ese aspecto. Eso nos ha permitido también fortalecer los mecanismos y ha llegado en el último tiempo en detenciones efectivas, que la hemos propiciado también con el resto de los cuerpos policiales, y ya creo que ha sido habitual ver en imágenes tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones en captura de personas que están vinculadas a este tipo de ilícitos. Por su intermedio, al señor diputado Coloma también, el tema que yo creo que también mencioné respecto a los resguardos que se deben tomar no solamente para los agentes, sino que también para la operación propiamente tal, y esto va de la mano de los resguardos que involucran las instalaciones, pero también, como lo hemos conversado tanto con el director de droga como la directora de Derechos Humanos y Familia de Carabineros, también aquí entran esta es una extensión, porque también nos tenemos que preocupar de la familia de los agentes que están realizando estas labores. Entonces son labores, nosotros activamos protocolos de seguridad de nuestro personal para estos efectos. Y, señor presidente, si me permite, también había quedado un punto que creo que es importante y que lo hablaba también el señor prefecto de la Policía de Investigaciones, y que dice relación con la autorización para los efectos de este tema de la utilización del agente encubierto. Lo normal es que en la práctica nosotros se recurre en este caso al fiscal o de la Supra para los efectos de requerir la autorización respectiva, considerando que forma parte de un momento que es más bien técnico, flagrante y operativo, y que requiere, como dijo el prefecto también, una inmediatez en la actuación. De acuerdo a lo que hemos visto, salvo que esté equivocado, se establece que en esta nueva modalidad se requeriría una autorización judicial.
creo yo, y desde el punto de vista de la experiencia y cómo se está viendo esta figura, que requiere una inmediatez, que requiere una seguridad también, sin entrar a desconocer los procesos ni nada de eso, pero la forma en la cual se ha trabajado con el Ministerio Público amerita desde nuestro punto de vista que se mantenga como una autorización del fiscal que lo está llevando el caso. Muchas gracias, general director. Subprefecto Marcelo Guam. Tiene la palabra. Señor presidente, con respecto a la colaboración internacional, la PDI tiene diversos canales, más conocido Interpol, pero también somos miembros de Civela, ICACOPS, NEDMEX, El Pacto. Tenemos bastantes canales que tienen que ver con investigación de menores. Por poner un ejemplo, tenemos un canal que tiene que ver con cualquier video que es subido a cualquier plataforma, ya sea YouTube, Facebook, ChatGPT, lo que se le ocurra, nos llega una alerta inmediatamente a nosotros, que tiene que ver con supuestamente pornografía infantil. Entonces, está todo eso controlado inmediatamente. Y eso también implica mayor esfuerzo por parte de la Policía de Investigación, porque hay que estar revisando todas esas alertas de posibles videos de pornografía infantil, que algunos son falsos positivos, pero otros tienen que ver con abusos reales. O revictimización de videos que ya están en línea, que se vuelven a subir, porque algunas personas quieren generar modificación, por ejemplo, con ChatGPT de nuevos videos de videos antiguos. Colaboración existe, internacional, y eso también quería matar al punto de alguien que preguntó con respecto a lo que tiene que ver con la persecución penal extraterritorial. Sí, se genera, hay una cooperación bastante fuerte a nivel internacional con Europol, justamente con el FBI, con bastante policía alrededor del mundo, porque se ha establecido, yo creo que uno de los delitos bastante importantes, que todos están preocupados también bastante de él. Los delitos que tienen que ver con CISAM. Con respecto a los resguardos, yo creo que, como bien lo dijo el general director de Carabineros, también nosotros apoyamos que sea por parte del fiscal que tome la determinación de la autorización por una suerte de inmediatez en tiempo, porque justamente estamos hablando de lo mismo, velocidad con respecto a parar un eventual abuso sexual. Entonces, pensamos que los resguardos que se pueden tomar están dados ya directamente por esta autorización judicial, por los protocolos que podamos generar cada policía con respecto a las actuaciones que podamos generar las mismas policías, y por la orden de la Fiscalía, el control que ejerza también el Ministerio Público con respecto a nosotros. Con respecto a la tecnología que tiene la PDI, y en esto lo conversamos nosotros, y la inteligencia artificial y la evolución que ha tenido la inteligencia artificial es complejo, porque la evolución de la inteligencia artificial, ni siquiera las grandes tecnológicas han alcanzado la velocidad inicial de inteligencia artificial. Si vemos y los poníamos a pensar en inversión en infraestructura, si nosotros hubiésemos invertido el año 2022 en inteligencia artificial, en infraestructura, hubiésemos quedado obsoletos con la velocidad que ha tenido el año 2025. Es complejo aventurarse actualmente a una inversión en inteligencia artificial directamente. Quizás habría que pensar en una suerte de arriendo en la nube, quizás por ese lado. La tecnología avanza muy rápido, y yo creo que una de las grandes inversiones que tienen que tener las policías tiene que ver también con el área de conocimiento del personal. Una de las cosas que tampoco se puede descuidar. Si bien es cierto, la tecnología es importante, pero el conocimiento que tiene que tener el personal que está atrás de la máquina no deja de ser también importante, porque la parte humana es la parte también más importante de la investigación, sobre todo ahora, que toda inteligencia artificial, si bien es cierto, ayuda a la investigación y nos puede contribuir, tiene muchos sesgos todavía. Utilizar inteligencia artificial para la labor investigativa
todavía un salto de fe por los sesgos, porque uno no sabe con qué dataset fueron alimentados esos modelos, entonces generar patrones o basarse solamente en inteligencia artificial es muy complejo hoy por hoy. Con respecto a lo que tiene que ver con la entrega de información de las compañías de telefonía móvil, las compañías de telefonía móvil entregan información, sí, actualmente, pero algunas todavía tenemos dificultades y eso es un tema pendiente que tenemos que ver con la Fiscalía y tiene que ver con dificultades técnicas que están teniendo algunas compañías, sobre todo con datos móviles, que hay que ver y ver ese tema más técnico. Tiene que ver con generar la solicitud por parte de la Fiscalía, en este caso de algunas telcos que tienen algunos problemas técnicos para la entrega de información. Pero eso se está viendo y eso se ha levantado, ese problema en este caso con el Ministerio Público. Muchas gracias, subprefecto. La pregunta que me apoya también el secretario es si la solicitud la hace el Ministerio Público o la hace la Policía de Investigaciones o Carabineros. ¿Sí? ¿A telco? Ministerio Público. Entonces, bien, ¿les parece que oficiemos al Ministerio Público para que nos respondan o nos informen sobre... Sí, pero vamos, porque me imagino que no tiene, no sé si tiene el don Ignacio, que está en la segunda fila, está citado para el segundo proyecto, tiene el detalle de los tiempos, los plazos que están respondiendo las telcos, la estadística. Yo creo que eso es información que podríamos mejor oficiarla. ¿Ya? No, pero por oficio. Pero yo creo por oficio que para poder tener ese dato, porque podría eventualmente ser un insumo valioso para generar alguna obligación o alguna modificación adicional para que esta información esté más rápido. Bien, ¿hay acuerdo? Sí. Ya, diputado Leiva. Más entendiendo que no hay más preguntas. Uno, sí. Sí. Diputado Leiva y después la diputada Marquesi. Oiga, presidente, mire, muchas gracias. Agradecer la presentación. Lo que sí me gustaría que quedara medianamente claro es que obviamente cualquier medida decretada para el uso de algún agente encubierto requiere una autorización judicial previa, porque la discusión aparecería como que eventualmente no se requeriría la autorización de un tribunal. Dos cosas distintas. Uno, la investigación que se puede realizar a través de fuentes abiertas, YouTube, no hay problema, no se requiere autorización, en tanto fuentes abiertas, pero cuando, que es el objetivo de la indicación o del proyecto de ley de la diputada Marquesi por su intermedio, de que existe un agente encubierto, en ese caso sí se requiere una autorización judicial como medida intrusiva. Eso me gustaría que quedara medianamente claro, porque cuando se señala que es a solicitud o no, cuando se conculca una garantía individual, necesariamente debe aprobarla un tribunal. Y lo segundo, que también sería importante conocer la visión de las policías, y luego del Ministerio Público, por cierto, pero adelanto, es cómo se concilia la propuesta de la diputada Marquesi en el artículo único porque se relata en el proyecto la actuación, o se desarrolla la actuación de los agentes encubiertos de entregas vigiladas, podrá realizarse utilizando la identidad personal o ficticia de imputados o condenados, y cómo lo concilio con el inciso final del propio artículo. Si efectivamente podría haber algún tipo de contradicción, o esas normas se podrían subsumir por el inciso ya vigente en el 369 TER, que dice que la actuación de agente encubierto en entrega vigilada plenamente aplicables al caso de la actuación, que no haya una contradicción con esa norma. Eso, presidente. Gracias, diputado Leiva. Diputada Marquesi, doña Kiara. Muy buenas tardes a todos. Feliz que nos estén acompañando en la tramitación de este proyecto de ley. Algunos aspectos que quiero aprovechar de mencionar en realidad porque creo que hay que ajustarlo. Hoy día la legislación habla de Internet y al final el tema de los videojuegos podría quedar un poquito de lado, ¿cierto? Podría quedar excluido de eso. Entonces, ¿cómo ven ustedes que se hace necesario? Nosotros obviamente vamos a trabajar la indicación para que esté incluido, pero si en la práctica a través de juegos de videojuegos hay delitos vinculados a material de abuso sexual infantil. Porque eso hoy día no estaría quedando cubierto y creo que es fundamental que el proyecto quede lo más completo posible ya. Entonces,
bueno saber que sí es necesario. También, por algunas, estamos comentando con algunos diputados recién, ¿qué tan necesario creen que se hace un apoyo psicológico podría ser a los policías que trabajan en este tipo de delitos? Yo me imagino que hay muchos que probablemente no duran mucho en la unidad de cibercrimen porque es un trabajo muy difícil, de una vocación muy grande y que por lo tanto creo que es un aspecto que hay que considerar entendiendo la importancia de la labor policial. Sé que no tiene directa vinculación con el proyecto de ley, pero sí es un aspecto que creo que me gustaría que podamos trabajar de manera posterior en la comisión. Gracias. Doña Tatiana. Muchas gracias por la exposición a las policías. Tengo una pregunta sobre las cuentas y qué sucede una vez que se utilizan, porque entendemos la necesidad de utilizar cuentas que ya han cometido delitos, pero con el paso de los años, ¿hay algún banco de acumulación? ¿Hay algún protocolo donde se destruyen? ¿Qué pasa después de 10 años, por ejemplo? ¿Cuál es el destino finalmente de estas cuentas y qué protocolo se utiliza para que no se convierta en un banco donde después podamos perder el control de alguna de estas cuentas y facilitemos delitos por otro lugar? Eso, muchas gracias. Diputado, a ver qué se quedó. Me acuerdo de... Gracias, presidente. Es que sí, son muchos aspectos y bueno. Respecto a lo que preguntaron hace un rato de material de abuso sexual infantil hecho con inteligencia artificial, hay otro proyecto de ley que está en tabla para la sala que sanciona que una persona pueda subir a la web, ¿cierto?, material, o sea, videos o fotos con inteligencia artificial de otras personas. Sí, de uno mismo, pero no de otro. Creo que en cierta medida podría también... O sea, creo que era importante mencionarlo para esta discusión. Y ya me voy a acordar de lo otro, que no lo anoté, perdón. Gracias, diputado Arquesi. No sé si el subprefecto o el general quieren responder. Subprefecto, don Marcelo Guasmo. Bueno, con respecto a las cuentas al final no hay que perder de vista que es una evidencia. Y esa evidencia es como los discos duros que están actualmente en la unidad de cibercrimen. La unidad de cibercrimen tiene bastantes discos duros con pornografía infantil y están ahí. El destino de esos discos duros es la destrucción después. Una vez que dejan de ser evidencia, cuando el caso está cerrado, son destruidos. Entonces lo mismo podría pasar con las cuentas digitales. Una vez que ya la cuenta digital perdió su efectividad, se cerró el caso, ya no es útil, es destruida. Sí, perdón. ¿Será necesario? Entiendo que ese protocolo ya es el actual. ¿Será necesario incorporar mayor refuerzo legal para la destrucción a propósito de la preocupación de la diputada Urrutia? O... Porque no es algo físico. Claro, pero al no ser algo físico no hay la destrucción material, ¿no? Claro. Como procedimiento. Por eso. ¿Está establecido? Sí. Lo que abunda no hay. Y lo segundo es a nivel, y tal vez esto es más propio del Ministerio Público, pero es eventualmente estos perfiles tienen un potencial uso en otras plataformas porque no es solo en un grupo. Claro, la destrucción inmediata no tendría, o sea, podría ser amarrarnos de mano. Y ahí sí le podemos preguntar a la Fiscalía si es necesario eventualmente tomar algún resguardo para que ciertos perfiles puedan seguir vivos digitalmente para seguir en la cacería de este tipo de delitos. No sé, sí, la persecución. O sea, que tiene un sentido el concepto de cacería en este caso. Si tiene la comisión a bien, pueden incorporar a don Ignacio Castillo del Ministerio Público. Bien. Antes de la palabra a don Ignacio, diputado Jaime Araya.
Presidente, durante la presidencia de la señora Lorena Guillán se solicitó el acuerdo de la comisión para que la subsecretaria no estuviera fuera. Y yo con estupor veo que efectivamente estaba fuera. Yo pensé que era una metáfora suya. Entonces, o la invitan a la oficina del Sexpress, que es el espacio para las autoridades de gobierno, o yo, presidente, doy mi acuerdo para que esté adentro. No corresponde que la subsecretaria esté sentada. Y le hago además, le solicito que la comisión le represente al Ejecutivo que no pueda darle ese trato a la subsecretaria. Tiene una oficina. Perdón. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Comparto la falta de deferencia, pero hay que aclarar una materia, como señalaba el diputado Araya don Jaime. La unanimidad se requiere para que ella participe de la sesión, más no para que esté sentada como invitada o como público en la audiencia, no hay ningún problema. Es mi opinión. Errada. Pero claro, si en vez de estar en la oficina Sexpress donde corresponde, está en el pasillo, perfectamente podría estar como público acá, no hay problema. Tengo una sola confusión ya que no estaba en los primeros minutos. Se reclama que la subsecretaria está afuera, que está esperando para el siguiente proyecto de ley en circunstancias que no se le autorizó a participar. Pero ¿les parece que le demos la palabra al diputado Castillo, o sea, perdón, al fiscal Castillo y después al general director y podamos pasar al segundo proyecto para que la subsecretaria no siga esperando? Pero antes que la subsecretaria pase como invitada. Sí, yo entiendo que al menos la subsecretaria sí puede estar como público como está. Sí, en eso no hay problema. Fiscal Castillo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tampoco, director de la unidad. Lo que pasa es que hay una distinción. Muchas gracias, presidente. Bueno, director o lo que sea. Tiene la palabra don Ignacio Castillo. Sí. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, presidente, por la invitación y desde luego aprovecho también de saludar a los honorables diputados y diputadas que se encuentran en la comisión. Presidente, haciendo un símil, sin perjuicio de que este proyecto es un proyecto que sigue otra unidad especializada dentro de la Fiscalía Nacional, haciendo un símil a lo que nosotros hacemos en la unidad de droga respecto de los agentes encubiertos en materia de historias ficticias. Lo cierto es que la mayoría de las veces las historias ficticias sirven solamente una sola vez y básicamente, por así decirlo, la relación que nosotros tenemos con el registro civil es precisamente eso, de darle baja una vez que el procedimiento ya ha terminado. Lo cierto es que en algunos casos ha habido una cierta latencia para reactivarla, por lo tanto uno podría pensar exactamente lo mismo tratándose de estas circunstancias digitales donde o en otras redes o en otros grupos eventualmente podría reutilizarse la misma identidad. Y si me permite solo un paréntesis, sin perjuicio de que haremos envío del oficio que solicitado por la honorable diputada Navellán respecto del tema de las telcos y la información. Quizás si a la comisión le parece bien, una vez recibido su oficio, pudiésemos, la unidad que me toca a mí dirigir hoy día es la unidad que se encarga del tema de las interceptaciones y de todo lo que se relaciona básicamente con las telcos, y por tanto, enviando el oficio podríamos tener. Ahora, lo que yo solicitaría, eso sí, es que ojalá la sesión tenga un carácter más bien reservado por la información que eventualmente se pudiese entregar. Bien, ¿les parece esto? Tenemos un acuerdo para votarlo el día 4 de mayo, este proyecto, con una mesa técnica anterior, y que hemos citado al Ministerio Público para participar de esta última sesión previo a la votación, y también a la ministra de Seguridad y a los subsecretarios, ambos, para que puedan participar de la parte más fina del proyecto de ley. Yo creo que esta es una información relevante. Y tomaremos el acuerdo en esa sesión directamente, pero entiendo que la comisión va a tener la disposición para poder ser secreta en la parte que el Ministerio Público considere por la información que nos puede entregar. ¿Les parece? Bien, repito entonces para los que no entendieron. Uno, tenemos un acuerdo para votar el día 4 de mayo. Para los próximos días va a tener lugar una mesa técnica para poder avanzar en una propuesta en este proyecto también. Eso ya está acordado. Sí, para los dos. Los mismos asesores que invitaron.
Así que el diputado Leiva es el único que no va a tener un asesor participando, sino va a ser él directamente. Dicho lo anterior, la idea es que antes de iniciar la votación podamos escuchar al Ministerio Público el día 4 de mayo. En las circunstancias, en el fondo, en secreto, vamos a tomar el acuerdo ese día. Y adicionalmente dejar invitado, por supuesto, al Ministerio Público, también a la ministra de Seguridad y a los subsecretarios de Seguridad. Diputada, no se requiere unanimidad. Para los subsecretarios es por mayoría. Es por mayoría, sí. Diputada Navellán. Tienen que apretar. Ya. Yo creo que es muy importante la opinión del Ministerio Público en esto, porque es un ente involucrado, sin lugar a dudas, pero francamente, presidente, no entiendo cuál es la necesidad de que esté ni la ministra de Seguridad ni ninguno de los subsecretarios. Entonces yo evitaría ese problema, sencillamente invitaría al Ministerio Público y procedería a votar en particular. No quiero dilatar más, yo creo que hay que avanzar y está el subsecretario de redes asistenciales acá, la subsecretaria de prevención del delito afuera, así que diputado Basaletti y general director. No, sí, yo estoy intercediendo por la superficie. Bien, la subprefecta Jazmín Cárdenas. Por su intermedio, presidente. Continúo. Por su intermedio, presidente, y en relación a, y complementando o tratando de responder un poco lo que decía la diputada, no recuerdo su apellido, perdón, pero quisiera dejar en claro en esta mesa, perdón, para la diputada Urrutia, para el niño y niña, ese perfil es alguien nuevo, ¿cierto? Pero dentro de las redes delictuales, ese perfil es conocido, validado y confiable. Y es precisamente ahí donde hoy tenemos una brecha. Porque si ese perfil ya es conocido dentro de la red, su utilización, bueno, bajo la fiscalía o judicial, como se ha señalado después en la norma, permitiría no solo identificar nuevas víctimas, sino también detectar a otros involucrados, tanto a nivel nacional como internacional, como era lo que usted, presidente, tenía señalado. Y hoy en la práctica estamos dejando esa herramienta activa, aun cuando el imputado ya ha sido detenido. No se trata de crear identidades falsas, sino de utilizar una identidad digital que ya tiene credibilidad dentro del entorno criminal. ¿Sí? Con el control judicial o fiscal, como se designe, nosotros podríamos trabajar muy bien este tema. Y si el delito emigró al mundo digital, nuestras herramientas también deberían de evolucionar. Y es ahí donde estamos nosotros al deber. Eso por su intermedio, presidente. Muchas gracias, subprefecta. ¿El general director o el general director de...? Sí, buenas tardes a las diputadas y diputados. Por su intermedio, señor presidente, solamente reforzar algo muy breve respecto a la autorización del Ministerio Público. El año 2023 se incorporó el artículo 226b en el Código Procesal Penal respecto a la autorización del agente encubierto por parte del fiscal regional o supraterritorial. El año 2004 efectivamente el 369 ter hablaba de la autorización judicial, pero esta incorporación es mucho más reciente, atendiendo a las características, los perfiles del investigado principalmente en un delito tan gravoso, pero con la rapidez respecto del espacio virtual. Por eso creemos que sería importante radicarlo en Ministerio Público a través del fiscal regional o del supraterritorial, quien en definitiva revisa y atiende las circunstancias legales y las exigencias del medio de prueba para que efectivamente pueda incorporarse en esto. Nosotros, más allá, creemos que no constituye un tema de carácter técnico investigativo para las policías, más que una medida intrusiva y que necesita celeridad, principalmente en un delito tan gravoso. Solamente eso. Muchas gracias. Y antes de ver, están esperando de la subsecretaría de redes asistenciales, de la subsecretaría de prevención del delito, están todos esperando afuera para los siguientes proyectos. Muy corto,
última intervención y con esto cerramos. Suspendemos 2 minutos para poder despedir. Gracias, presidente. Yo entiendo lo que plantea el general y me parece de toda lógica, pero el tema es que no sé si se puede. Entonces, la pregunta es para que el Ministerio Público, cuando exponga la próxima semana, nos aclare si esto es factible o no, saltándose en el fondo la orden judicial para hacerlo más expedito. Para la próxima sesión. Gracias. Tan breve como fue la diputada Navellán, porque... No creo tener la capacidad de síntesis de Gloria. Lo que plantea el general es muy importante, presidente, porque efectivamente las medidas intrusivas que están reguladas de manera general en el Código Procesal Penal tienen una norma especial en función de la ley 21.567 sobre acciones delictivas y criminales, en donde la autorización, entendiendo la entidad del delito y de la organización para la comisión de ese delito, se le entrega al fiscal regional o al supraterritorial, más no al tribunal, entendiendo que la lesividad de ese tipo de delitos es mucho más compleja. Entonces, entendiendo que el proyecto de ley que plantea la diputada Marquesi por su intermedio es de altísima complejidad, a lo menos debiera tener esta remisión. Ahora, uno entendería que igual son asociaciones criminales o delictivas y que por consiguiente podrían tener solo la autorización del fiscal regional o supraterritorial. Pero había consideración de la especificidad de la norma, tal vez sería bueno, dentro de la mesa de trabajo, incorporar esa autorización, y muy buena la acotación que realiza el auditor o el general. Gracias, diputado Leiva, como va a ser parte de la mesa técnica. Yo creo que va a tener una gran labor. General, subprefectos, muchas gracias. Y reiteramos nuestras felicitaciones por su 99º aniversario y también vamos a suspender 2 minutos para poder hacer el cambio de invitado. Bien, pasamos al segundo punto, continuar con la discusión general del proyecto de ley, iniciar moción. El diputado Romero, Baice, Lilayú, Solentay, Bravo como autor, Borges y otros, que modifica la ley 20.000 en relación con la responsabilidad de las personas encargadas de la custodia y análisis químico de las sustancias incautadas. Para estos efectos está invitado el subsecretario de redes asistenciales, por acuerdo de la comisión, don Julio Montvial, a quien le damos la bienvenida, y también la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Ana Victoria Quintana. También le damos la bienvenida y lamento que no haya podido participar en la sesión, o sea, en el proyecto anterior, ya que no hubo unanimidad. Y también está presente y ya participó en el proceso, de la discusión anterior, en representación del Ministerio Público, el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas, señor Ignacio Castillo Val, acompañado de los abogados Samuel Malamud y Bernardo Schwartzman Frenkel. No, Schwartzman Frenkel. Bien. Don Julio Montt, subsecretario, tiene la palabra y muchas gracias por asistir. Muy buenas tardes, señor presidente. Por intermedio suyo, quisiera saludar a todas las diputadas y diputados presentes, también a las autoridades presentes, y además reiterar las excusas de la señora ministra de Salud, doctora May Chomalí, porque no pudo asistir, pero yo represento la opinión del ministerio y de ella. ¿Podríamos iniciar la presentación? ¿La paso acá? Bueno, muy bien. Dejémosla ahí porque en realidad respecto del proyecto de ley, esto en relación a salud le compete los cambios que se quieren hacer al artículo 41 y al artículo 43, siendo el 41 el que tiene que ver con la disposición en conformidad con la ley, con las partidas que tienen que ser entregadas dentro de las 24 horas al servicio de salud que corresponda. Y el artículo 43 que tiene que ver con el más breve plazo, que no excederá los 30 días, el protocolo de análisis químico de la sustancia suministrada y asimismo dejar una muestra para posterior análisis. Nosotros en la siguiente vamos a ir. Siguiente, pasemos directamente a la posición del ministerio. Estamos de acuerdo con la idea matriz, eso es lo primero. Lo siguiente, nosotros valoramos el proyecto que está en discusión, estamos conscientes de la problemática de fondo que se busca resolver, consideramos positiva cualquier iniciativa a favor de mejorar los protocolos relacionados y estamos totalmente dispuestos a colaborar con la perspectiva de la red respecto a la ejecución de esta normativa y sus implicancias.
la siguiente. Nosotros quisimos mostrar estos artículos de prensa, estos titulares, que tienen que ver con las situaciones donde se producen tanto irregularidades como fallos en la instrucción de destruir la droga incautada. Hay riesgo, evidentemente, y ya se han descubierto riesgos del uso de las drogas incautadas en forma ilegal. Por tanto, aquí es efectivo que tenemos un tema que hay que controlar y por eso la que está estableciendo la ley, la siguiente, es necesario aplicarlo. Aquí va el listado de todo el personal de salud a lo largo del país que está involucrado tanto en el bodegaje como en la destrucción de las especies incautadas. Son 88 funcionarios, de los cuales 51 son profesionales y 36 son administrativos y técnicos. Es un número importante de personas y estamos totalmente de acuerdo que lo que corresponde es justamente realizarle el test de droga como parte del proceso de control de que se realice bien el trabajo. La siguiente. ¿Y cuáles son los desafíos? Para nosotros, primero, la disposición de la planta física y estructura. La verdad, la cosa es que en una primera revisión respecto de la planta física y estructura que hoy día existe para el efecto de bodegaje de la droga decomisada, hay algunas debilidades. El recurso humano y en especial la seguridad para el personal y la especie desde que se inicia el proceso de recepción hasta su decomiso. En general, estas bodegas están cerca de los hospitales o al lado de los hospitales. En el caso particular de la región metropolitana, están en una bodega al interior del Instituto de Salud Pública. Hay riesgo relacionado con la higiene ambiental de las personas que trabajan cerca de estas bodegas. Y por supuesto también hay toda una situación cuando se va a ejecutar el traslado y la destrucción de la droga. Entrando en ese detalle, la siguiente. Respecto de lo planteado en el proyecto de ley, quisiéramos sugerir que respecto de la periodicidad de los test, estos pasen de ser una vez al mes a que sean cada 3 meses, porque en realidad cuando hay consumo se detecta restos de droga hasta los 3 meses después de realizado la ingesta. El costo de esta realización mensual, considerando los funcionarios que hoy día están, alcanza a 320 millones de pesos anuales cuando el test es mensual, podría bajar un tercio cuando el test sea cada 3 meses. Y lo que hay que asegurar es la mejora de la infraestructura y de la seguridad en el almacenamiento del establecimiento, porque la verdad la cosa es que cuando hay situaciones de seguridad e infraestructura débil, el riesgo de que se produzcan robos o mal uso es alto. Por tanto, en nuestra línea, como ministerio, estamos de acuerdo con asumir la responsabilidad del bodegaje y de la destrucción, pero vamos a estar probablemente, y eso se puede ver más adelante en el momento de la discusión de la ley, algunas mejoras y algunos recursos para asegurar que lo que nosotros nos comprometamos lo podamos cumplir. Gracias, subsecretario. Ahora se le ofrece la palabra a la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Ana Victoria Quintana, que le damos. Buenas tardes, por su intermedio, presidente. Solo me permite una consulta que le quiero hacer al subsecretario. ¿Se escucha? Ah. ¿Ahí? ¿Sí? ¿O trataron de la misma manera todo tipo de cosas? ¿Lo puedo? Sí. Disculpe que le quería hacer una consulta primero, si es que acá, por lo que yo estuve viendo, no existe una diferenciación que se haga en este proyecto de ley respecto de los servicios de salud y el Instituto de Salud Pública, que intervienen de manera indistinta si se trata de, por ejemplo, drogas como la cocaína o algunas drogas sintéticas versus lo que ocurre con la marihuana, que igual son cosas bien distintas, tienen plazos distintos, los protocolos debieran ser distintos y yo creo que ahí también, independientemente que la obligación debiera ser la misma en cuanto al traslado y al examen de droga, creo que es necesario que se haga la diferenciación, no sé si parece que el Ministerio Público también cree,
entre lo que pasaría respecto de unos y otros, porque son plazos distintos y también la custodia es distinta, las cantidades son distintas, entonces ahí hay que, creo yo que es el único, como que la única salvedad que haría. En lo demás estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de señalar el subsecretario, pero aquí yo creo que es necesario hacer el distingo. Muchas gracias, subsecretaria. Don Ignacio Castillo. Muchas gracias, señor presidente, y vuelvo una vez más entonces a agradecer a la comisión y aprovechar por su intermedio saludar a todos los integrantes de la misma. Señor presidente, a los efectos de lo que implica una opinión en un primer informe, en una discusión en general, el Ministerio Público desde luego no puede sino estar de acuerdo y mostrarse favorable respecto a la tramitación de este proyecto de ley. Nos parece que es un proyecto de ley que en algún sentido apunta a un objetivo que es valorable, ¿cierto? Sin embargo de eso, y más allá de las cosas que quisiera precisar, algunas de ellas desde luego para hacerme cargo de lo que dice por su intermedio, señor presidente, la subsecretaria de Seguridad Pública, creo que hay algunas cosas que además el proyecto podría considerar a efectos de fortalecer este proyecto, ¿ya? No se olvide la comisión que hace no poco tiempo, más bien hace algunas semanas atrás, se acaba de aprobar otra ley que para nosotros es una ley muy importante, que es una ley vinculada con la ley 20.000, que es la así llamada ley fentanilo, que es una ley que hoy día está en espera de ser tramitada finalmente su publicación. Entiendo que está en el Tribunal Constitucional, pero eso es un proyecto que ya modifica la ley 20.000 en algunos aspectos y creemos que este proyecto, presidente, las ideas matrices lo permiten, podría fortalecerse con otras áreas que son muy relevantes. Pero paso primero, si me permite, presidenta, lo que dice en relación con este proyecto. Obviamente, respecto a lo que dice el inciso segundo propuesto, no nos podemos nosotros pronunciar. La obligación y la temporalidad respecto a la cual se haga un examen de toxicológico o detección de drogas nos parece que es una buena idea y eso, desde luego, uno no puede sino promoverla. Lo que dice relación, en cambio, con el primer inciso, yo sugeriría, presidente, algunas modificaciones, una redacción que sea levemente distinta, básicamente en dos aspectos. Primero, nos parece que en realidad, más que una prohibición absoluta, digamos, de sacar, digamos, cierto, de extraer las sustancias almacenadas sin preautorización del jefe superior, tratándose de sustancias que están con una investigación vigente, eso debiera ser una cuestión solo del Ministerio Público, ni siquiera del jefe superior, básicamente porque se entiende que en ese caso son sustancias que están, digamos, en el alero de una investigación que lleva a cargo el Ministerio Público y por tanto yo diría que en ese caso más bien es el Ministerio Público el que de ser el caso debiera autorizarla. Y luego también tendría cuidado con dejar más claro que el incumplimiento desde el punto de vista administrativo de la obligación de no extraer sea el de la destitución del funcionario, porque eso es inmediata, pero es sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan, porque el verbo extraer es un verbo que desde luego se asocia, ¿cierto?, a verbos de apropiación que eventualmente podrían significar, ¿cierto?, la sustracción de droga que se encuentra almacenada, ¿cierto? Y esto nos lleva, y ahora salgo del proyecto, porque creo que esto es lo que uno puede mencionar del mismo, a lo que seguramente todos los que están en la comisión tomaron conocimiento el año pasado de varios informes de la Contraloría General de la República que detectaron que en los distintos servicios de salud hubo pérdida, hubo distracción, hubo disminución de sobre todo cannabis sativa, marihuana, que estaba ¿cierto?, almacenada en los servicios de salud a efectos de ser periciadas para los efectos de las investigaciones del Ministerio Público, ¿cierto? Y como muy bien lo ha dicho el subsecretario, eso desde luego desde el punto de vista operativo es un tema sobre el cual el Estado tiene que hacerse cargo, ¿ya? Que tiene que ver básicamente con el almacenamiento y la destrucción de las drogas, ¿ya? Pero yo le agregaría, que era lo que yo le decía, presidente, que iba a decir algunas cosas que me parece que son necesarias y son la oportunidad, yo le agregaría otro punto que resulta hoy día ser fundamental. Lo hemos visto en la experiencia del norte, Arica es un ejemplo de eso, la destrucción no solamente de la droga, sino que la destrucción también de los precursores. En el último tiempo, particularmente en Arica, hemos tenido una incautación realmente importante. Hoy día lo hemos tenido también en otras sustancias, particularmente en cocaína, como bien hablaba, cocaína y ketamina, perdón, que muy bien hablaba la subsecretaria, pero hace un año atrás teníamos un boom de incautaciones de
de precursores, precursores que sirven para la elaboración de cocaína, de clorhidrato de cocaína, y eso efectivamente es un peligro, no solamente desde un punto de vista de la salud, sino que además también de la integridad de las personas que trabajan, y la verdad es que la regulación que hay sobre el tema de la destrucción es una regulación que es un poco burocrática, es poco eficiente, y eso en la práctica implicó que destruir los precursores en el norte fue extremadamente difícil, insisto, con los problemas que eso implica desde el punto de la salud y desde el punto de vista de la integridad. Lo mismo pasa respecto de las drogas, y yo diría particularmente las drogas sintéticas. Y ahí voy al segundo punto. La subsecretaria bien mencionaba de que un aspecto es aquello que sucede con el servicio de salud, y otro aspecto es lo que sucede respecto de las drogas sintéticas. Me refiero a la ketamina, la metanfetamina, la cocaína, el clorhidrato de cocaína, la pasta base y muchas otras, ¿cierto? Todas aquellas que caen dentro de la ley esta que está a punto de publicarse, la ley que le llamamos, ¿cierto?, la ley de fentanilo. Y en eso el aspecto es el siguiente. Si bien en general las sustancias ilícitas han ido aumentando en términos de su incautación, entre ellas, por ejemplo, la marihuana, de hecho si uno mira las estadísticas del último tiempo, particularmente en la segunda y la tercera región han crecido mucho, lo que no tiene ninguna comparación con la capacidad del Estado tiene que ver con las drogas sintéticas. O sea, básicamente lo que hoy día estamos incautando en ketamina, lo que estamos incautando en cocaína y lo que estamos incautando en metanfetamina es muy alto de lo que incautábamos hace un lustro atrás. Y hoy día el Servicio de Salud lo que tiene es que tiene un convenio con el ISP a efectos de que el ISP es el instituto que se encarga de determinar la naturaleza y la cualidad de la droga, ¿cierto? La composición de la droga. No así la calidad de la misma, cuestión que, y eso no me voy a cansar de celebrarlo, este Congreso hace poco tiempo atrás, en el proyecto fentanilo, eliminó finalmente la calidad de la droga como un elemento del mismo, ¿cierto? Pero evidentemente hoy día, presidente, por su intermedio el resto de la comisión, tenemos hoy día un stock y una dificultad de cumplimiento. Yo sé que el ISP hace el mejor esfuerzo, nosotros con el ISP tenemos una relación extraordinariamente buena, pero está con una carga muy alta y eso impide dar cumplimiento a los informes en el tiempo adecuado. Si uno mira la experiencia comparada, y esto lo ha dicho el fiscal nacional en sus cuentas, por tanto no me atrevo a mencionarlo, ¿cierto? Si uno mira la experiencia comparada en muchas partes, en muchos países, los laboratorios habilitados, certificados y todo, algunos incluso, por ejemplo, de entidades educacionales, universidades, por ejemplo, son capaces de levantar estos informes y no centralizarlos, porque uno de los problemas que tenemos hoy día en Chile es que todo se centraliza en la región metropolitana. Entonces uno levanta droga, por ejemplo, cocaína en Aysén y tiene que mandarla a Santiago a efectos de hacer el peritaje. Yo creo que es hora y es el momento, me parece, para los efectos de poder pensar en un sistema que permita hacer muestras descentralizadamente que le darán celeridad y le darán mayor rapidez a este proyecto. Y como esa, hay algunas otras ideas que nosotros pudiésemos aportar, si la Comisión Presidente así lo tiene a bien, nosotros podemos hacer llegar una minuta, a efectos de fortalecer este proyecto que, insisto, desde el punto de vista de su discusión en general, no cabe sino celebrarlo. Gracias, don Ignacio Castillo. Ahora se ofrece la palabra, en primer lugar, la diputada Marcela Hernando, que está... Después, el diputado Leiva, no sé si alguien más, diputado Jaime Araya, diputado Salinas. A todos les pido inscribirse en el sistema y lo más acotado posible, por favor, en las intervenciones, porque después tenemos más invitados afuera esperando. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a las autoridades que nos acompañan. Este es un tema que para mí es tremendamente importante en lo personal. Tengo más de 30, casi 40 años de historia de haber trabajado en los servicios de salud. Y conozco esto desde cuando se requisaban 4 gramos de marihuana, 2 de cocaína. Y eso se hacía o llegaba a ser custodiado a la farmacia en la Dirección de Servicios de Salud. Esa farmacia no tiene más de 4 metros por 2 o por 3. Y allí había una caja fuerte donde se guardaba la droga. Hoy día estamos teniendo decomisos en el norte, en Antofagasta, de más de 400 kilos en algunas oportunidades,
y en algunas oportunidades también se acumulan toneladas y toneladas de droga. Cuando tienen que ser trasladados, requieren el arriendo de containers. Se corta el tránsito de una calle completa, por lo tanto se entera todo el mundo. Una calle que está en pleno barrio rojo de Antofagasta, llena de peluquerías de esas que atienden hasta las 4 de la mañana, y tienen cortes de pelo. El servicio de salud está frente a un hotel donde se aloja mucha gente de diferente índole que tienen visión directa al patio del servicio de salud, y mientras se acarrea en carros de supermercado, la marihuana convive con todos los funcionarios de esa dirección de servicio, estafetas, etcétera. En la noche esto queda al cuidado de auxiliares de una empresa de aseo y guardias que no usan armas ni nada de eso. Solo desde hace muy poco los funcionarios de salud, químicos, farmacéuticas, etcétera, usan chaleco antibalas para ir a cremarlo. Entonces, las condiciones de inseguridad son tremendas, y yo quisiera hacer ver en esta mesa que ese no es un rol que se le pueda entregar a la red asistencial de los servicios de salud. Esto no puede ocurrir adentro de los hospitales, en conjunto con los pacientes, y tampoco en las direcciones de servicio. Y es un tema... Gracias. Gracias, diputada Hernando. Diputado Leiva, después. Sí, presidente, primero una cuestión de reglamento, pedirle a la comisión o tener el acuerdo, que como es la primera vez que sesionamos en estas salas que son nuevas, siempre esté alguien de informática apoyando a Secretaría, porque mientras no ha sucedido varias veces que se corta la palabra, que no podemos acceder, entonces solo ese en rodaje. Entonces, yo creo que sería bueno, presidente, tomar esa medida administrativa. No, ahí sí, para que el secretario no se ponga tan nervioso. Presidente, mire, este es un proyecto de ley que reforma la ley 20. Sí, no, el problema no es del secretario. Es del presidente que no me quiere escuchar. Ahí sí, no. Bromas aparte, presidente, mire, este es un proyecto que modifica una ley clave, importante como la ley 20.000, y debiera tener, a mi juicio, el mismo nivel de relevancia. ¿Qué modificaciones pretendemos introducir? Este artículo, como incluso lo señala de manera expresa como idea matriz los mocionantes de este proyecto de ley, establecen el someter un examen de droga mensual, que esa es una materia, a mi juicio, exclusiva de potestad reglamentaria del propio director del servicio. ¿Te fijas? Entonces lo puede hacer, efectivamente no se requiere ley. Pero el inciso primero, presidente, realmente no logra, a mi juicio, cumplir ningún requisito de modificación. ¿Qué es lo que dice? No podrán extraerse del servicio de salud. Por Dios, ¿qué significa extraerse? La extracción está remitida en nuestra legislación, es un término absolutamente exógeno. Uno lo puede utilizar solo en el tema aduanero, en contrabando. Entonces, extraer, ¿qué significa? No hay una definición. En segundo lugar, dice, sustancias almacenadas en sus dependencias, sin previa autorización del jefe superior de la institución. Estamos hablando de especies incautadas. No puede cualquier persona ni el jefe de la institución poder disponer dónde se mueven. Son especies incautadas. Y nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 187, lo establece de manera clara. O sea, nosotros no podemos, a través de una norma, de un proyecto de ley, por eso sorprende que además este proyecto tenga urgencia, lo digo de manera clara, presidente, que se le permita que las sustancias almacenadas en sus dependencias sin previa autorización del jefe superior de la institución. ¿Qué jefe? ¿De qué institución? ¿Del Servicio de Salud? ¿El Ministro de Salud? ¿O los servicios de salud desconcentrados?
No tiene ningún asidero este tipo de modificaciones. Y además, Arreglón seguido dice, el incumplimiento de esta obligación significará hasta la destitución del funcionario. La ley 18.834 del Estatuto Administrativo establece claramente el conjunto de sanciones, más plantearla de manera expresa en este articulado no tiene ninguna razón de ser. Solo tiende a confundir, porque uno debería además decir, como dice el Estatuto Administrativo, independiente de la responsabilidad penal y administrativa que establece el artículo 115 del Estatuto Administrativo. Entonces, uno no entiende, o yo no entiendo, cómo se puede apoyar por parte del Ejecutivo un proyecto de ley que no tiene ningún fundamento, que no cumple ningún requisito mínimo para poder desarrollarlo, y uno entiende que el Ministerio Público, claro, podrá celebrar la idea, porque no puede venir a contradecir a los mocionantes acá la propia... Me censuraron. Primero, no cumple ningún requisito. El inciso segundo que se plantea en el proyecto es potestad reglamentaria, más no una ley. Y extraer del servicio de salud no corresponde, no se define, no se autocontiene, y en segundo lugar, sin previa autorización del jefe, son especies que están incautadas por orden de un tribunal. Mal, un jefe administrativo de no se sabe qué servicio puede efectivamente disponer de esos recursos. Entonces yo creo, presidente, que si usted me pregunta sinceramente, la norma como está redactada no cumple ningún objetivo y solo complica un tema. Por eso llama la atención que tenga el nivel de urgencia por parte del Ejecutivo, presidente. Gracias. Gracias, diputado Leiva. Diputado Jaime Araya. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a las subsecretarias que nos acompañan, a quien representa el Ministerio Público. Y más o menos en la misma línea de lo que ha planteado el diputado Leiva, yo quisiera aportar algunos datos para plantearle derechamente al Ejecutivo que evalúen armar un proyecto más sistémico para abordar este tema. Y lo digo en el siguiente sentido, y quiero ser lo más prudente posible en el uso de las palabras. Cuando nosotros reclamamos una estrategia, y que lo que nos ha venido a dar la ministra de Seguridad acá, tiene que ver con esto, porque esto aparece como una norma aislada que probablemente no es muy útil en los términos que está planteada, que requiere para que efectivamente tenga efecto muchas modificaciones. Entonces, a mí me gustaría que fuese una cosa más maciza, más contundente, y algunos datos. Primero, se han incautado en los primeros 2 meses del año 22 toneladas de droga en Chile. De esas 22 toneladas de droga, 20 toneladas corresponden a la región de Antofagasta y son de marihuana. O sea, es un dato que me parece que es brutal. Cuando uno mira cómo están aumentando los decomisos en nuestro país, el año 2023 fueron 52 toneladas, el año 2024 fueron 50. Año 2024 fueron 57 toneladas, año 2025 115. Y en el informe que viene contenido en el oficio que envió el subsecretario de Seguridad Pública, en los primeros 2 meses del año se No, si lo sé, presidente, no se preocupe. Año 2025 115 y en 2 meses del año 2026 van 25 toneladas. Si uno proyecta eso al ritmo de crecimiento que tiene, uno podría estimar que vamos a llegar cerca de 200 toneladas de droga incautada durante este año 2026. Entonces, solo de los datos, esto requiere efectivamente un tratamiento distinto. Y en la línea de lo que planteaba la diputada Marcela Hernando, lo que pasa en Antofagasta es dramático y uno tendría que abrirse a evaluar la destrucción de droga in situ, buscar un sistema de fiscalización muy efectivo que permitiese impedir que se tengan que trasladar estas cantidades de droga, porque o tenemos un sistema de hornos móviles, particularmente en las regiones de la zona norte, o derechamente la droga se incauta, se contabiliza, se pesa, se muestrea y se destruye en ese lugar, o esto va terminando siendo un problema de escala nacional. Quiero llamar la atención porque los datos son siderales, o sea, son francamente asombrosos. 52 toneladas 2023, 115 2025 y 25 en 2 meses de 2026. O sea, vamos a llegar fácil probablemente a las 200 toneladas de incautación. Lo que es una buena noticia porque esa es droga que deja de circular por las calles de nuestro país, que llama la atención respecto a la cifra negra, no sabemos cuántas efectivamente está entrando, pero esas 200 toneladas probablemente, que buena parte de esas, seguramente 150 van a ser la región de Antofagasta, no podemos seguir teniendo el régimen que por su intermedio presidente denunciaba la diputada Hernando. Entonces yo en esto le pediría al gobierno, a través de la subsecretaria por su intermedio presidente, que busquen presentar un proyecto que englobe soluciones distintas. Esto no puede seguir aquí que la persona que va a incautar la droga, que la va a quemar, se haga un test de pelo. Me parece que eso está en los bordes de resolver el problema. Esto tiene que ser dotar al Estado de capacidades institucionales, eso significa inversión,
significa disposición y empezar a abordar este problema de una forma distinta, porque como bien decía don Ignacio Castilla del Ministerio Público, por su intermedio presidente, este sistema centralizado en que todo llega a Santiago termina siendo un absurdo cuando uno se enfrenta a las cantidades de drogas que está decomisando Carabineros, la PDI, el Ministerio Público en la región de Antofagasta. Entonces, presidente, muy concretamente, pedirle por su intermedio al gobierno que una vez más cuando nosotros planteamos que queremos saber cuál es el plan para enfrentar el fenómeno del crimen organizado, de esto estamos hablando, y en esta subvariante que es combate al crimen organizado, narcotráfico, incautación de droga, manejo y destrucción de la droga, necesitamos una respuesta distinta. Gracias, diputado Jaime Araya, diputado Salinas, después la diputada. Gracias, presidente. También por su intermedio saludar también a la subsecretaria, al Ministerio Público y a todos que la acompañan en este importante análisis y proyecto. Yo suscribo absolutamente lo que dice el diputado Leiva y el diputado Araya y la diputada Hernando. Yo creo que aquí este proyecto, con la fragilidad que tiene, nos da la posibilidad de discutir lo que acaba de decir el diputado Araya, que efectivamente se pueda, a través de la subsecretaria, presentar un proyecto que apunte a algo distinto. Hoy día tenemos que desconcentrar y descentralizar las atribuciones que tienen hoy día justamente para lo que tiene que ver con la eliminación y la destrucción de la droga. En la región de Coquimbo ha avanzado, pero en forma sideral en narcocultivo. Y le quiero decir más, la semana pasada me dieron un dato que en Ovalle es tanta la cantidad, digamos, de marihuana incautada que al lado de un colegio. Y por tanto el colegio se pasaba completamente porque estaban al lado, prácticamente al lado, en un cuartel de la Policía de Investigación. Entonces yo creo que allí nos da la posibilidad de discutir un proyecto distinto, porque como decía el diputado Leiva, se modifica la ley 20.000 y eso claramente es muy distinto, y esto tiene una cantidad de incerteza y cosas muy genéricas que no nos permite analizar en más profundidad este proyecto. Gracias, diputado Salinas, diputado Urrutia, y después el diputado. ¿A qué hora termina la sesión? 10 para las 5. Exacto, por favor, diputado Urrutia. ¿Quiere suspender la sesión? ¿Podemos parar? Sí, efectivamente, si el diputado Leiva lo pide, hacemos cumplir el reglamento y paramos ahora. No hay urgencia. No hay urgencia para... ¿Ya, no? Tenemos que seguir ahora. Sí. Ya, diputado. Ya, en la misma línea de lo que estamos hablando, y creo que cuando preguntamos por qué no está la ministra, con todo el respeto a los subsecretarios por su, mediante usted, presidente, y agradecidos también de la exposición, por supuesto, es porque hubo una definición política del gobierno de darle prioridad a algunos proyectos de los que muchos estamos de acuerdo, son súper interesantes en el fondo, pero tienen este tipo de redacción. Yo no voy a reiterar las preguntas ni las resquemores que han dicho los diputados anteriores a mí, de los cuales por supuesto adhiero en el fondo. Tengo preguntas sobre justamente lo que decía el diputado Leiva, sobre la posibilidad, aquí habla de hasta la destitución. ¿Existen casos de personas que hayan participado, sido culpables por la ley o en alguna auditoría, en algún sumario, hayan sido y actualmente no hayan sido destituidos, como para que estemos legislando hasta destituirlos? Como existen casos donde personas que fueron declaradas culpables por la ley o en algún sumario y siguen en su cargo, para entender por qué está ahí. Y lo otro es que la misma pregunta, yo creo que va por la misma el diputado Jaime Araya, sobre las medidas estructurales que está pensando el ministerio para mejorar la cadena de custodia, de trazabilidad y seguridad de las sustancias incautadas. Yo creo que conociendo ese marco nosotros podríamos obviamente trabajar en algún proyecto para que ayude en una línea de una estrategia más grande. Para esto, como reiterar que existe toda la voluntad, sabemos que en Chile hay un problema inmenso de drogas, pero estar legislando por algo que además en su primera formulación no tiene un sentido que busca combatir todo lo que nos acaba de presentar el subsecretario, queríamos dejar ese punto. Muchas gracias, diputado Urrutia. ¿Les parece que las respuestas queden para la próxima sesión o la subsiguiente? Aprobando en el fondo los mismos invitados para que puedan participar presencial o telemáticamente para responder las preguntas que quedan, estas y otras más. ¿Les parece? Acordado. Le agradecemos a los subsecretarios, al señor Castillo por participar, y le damos el tiempo al pasar al tercer proyecto, porque tenemos
al director general de la Dirección General de Movilización Nacional, general de brigada Pedro Araya, presente. Entonces, sí, es un nuevo el cuarto Araya que está presente en esta sesión. Ya está acordado. Sí, tenemos dos proyectos. Bien, general, le agradecemos muchas a los subsecretarios. Suspendemos un minuto para que se puedan sentar. Agradecemos. Que es continuar con la discusión general del proyecto de ley de la diputada Jimena Osondón, que modifica los textos legales que para tipificar el tráfico internacional, la fabricación y modificación ilegal mediante tecnologías digitales de armas y sus componentes esenciales, boletín 18.154-25. Así que le damos la bienvenida a nuestros invitados y entiendo de forma muy breve el diputado Leiva algo quería aportar. Mire, yo creo que hay temas importantes, sobre todo en materia de seguridad y defensa. En una entrevista el día de hoy respecto de la colaboración que tendría el FBI o este convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad Pública, en una entrevista a la señora ministra se le plantea de manera expresa si el FBI tiene efectivos en nuestro país. Y dice que sí, efectivamente, hay agentes del FBI operando en Chile. Eso contraviene, presidente, nuestra Constitución y artículo 69, y lo que le quería pedir es si pudiéramos oficiar al Ministerio de Seguridad para que la ministra aclarara que es un convenio de colaboración, más no efectivo. Perfecto. ¿Les parece acordado? Acordado. Director, tiene la palabra. Aló, gracias presidente. Presidente, por su intermedio, quisiera saludar a todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados aquí presentes. Quien habla el director general de Movilización Nacional, general de brigada Pedro Araya Améstica. Me acompaña esta tarde el jefe del Departamento de Armas y Explosivos, el coronel David Rojas, aquí presente, y a mi izquierda el jefe de la sección jurídica de dicho departamento. Presidente, por su intermedio, analizamos la propuesta de ley que se nos hizo llegar. Analizamos con nuestro equipo, vimos las proposiciones, las modificaciones al proyecto de ley, y entendiendo que todo es perfectible y se puede mejorar, tenemos algunos comentarios y sugerencias para dar una solución pronta a esto. Por su intermedio, presidente, quisiera también pedir la autorización que cuando tengamos que intervenir, mi asesor de jurídica ahí pueda dar. Sí, no hay ningún problema. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio a todas las señoras diputadas y señores diputados y los demás asistentes de la comisión. En general, la opinión de la Dirección General de Movilización Nacional dice en relación al señor presidente, por su intermedio de la mesa, el proyecto está orientado principalmente, y en general, lo voy a acotar, repite muchas disposiciones que ya están contenidas en la Ley de Control de Armas. Se entiende la intención de agregar algún nuevo tipo de delito relacionado con nuevas tecnologías, pero en el entendido de que la Ley de Control de Armas no distingue respecto de la materialidad que tienen que tener las armas de fuego. En general entendemos nosotros que en la sola disposición de la letra B del artículo 2 de la Ley de Control de Armas y las disposiciones del artículo 3 en cuanto a todos los elementos y las armas que están prohibidas, ya están contenidos las normas que se pretende de alguna manera incorporar en la ley. Voy a ir una por una. En relación con el número 1, que establece que se intercalan en el artículo 2 los siguientes literales E y J, el comentario general es el que ya dije. Se pretende con este primer literal, en el I, incorporar archivos digitales donde se establezca la posibilidad o se den las instrucciones para fabricar armas. Es una posibilidad. Lo que sí sugerimos tener presente es que si se incorporan este tipo de archivos digitales al artículo 2 de la Ley de Control de Armas, se les consideraría como elementos controlados. Por lo tanto, sería legítimo que las personas los tuvieran simplemente ingresando al sistema de registro y de controles que tiene la Dirección General de Movilización Nacional, como las armas de fuego, como los elementos electrónicos, el taser y cosas así.
se podría, pero quedarían como elementos controlados. Eso implica que a nivel dirección general necesitamos modificar y ajustar el sistema de registro de armas, el sistema ARIS. ¿Ya? Modificación que toma cierto tiempo, requiere de cierto personal y requiere de fondos. Eventualmente habría que ver el tema de si es posible que siguiera este proyecto en el entendido que como se requiere el uso de fondos públicos, requiere gasto público, eventualmente debería ser un mensaje presidencial. Pero eso es un tema que lo hacemos presente solamente. Y el tema es que si se ingresan estos programas digitales como elementos controlados, no solamente tienen que registrarse, sino que recaería un mayor trabajo en las autoridades fiscalizadoras de Carabineros de Chile o del Ejército en cuanto a que tendrían que autorizar su transferencia, autorizar el ingreso al país, la salida al país, y nos parece también que sería muy complicada su fiscalización. Hoy día, gracias al Plan Anual de Fiscalización, se está alcanzando a fiscalizar aproximadamente el 15% del padrón solamente de las armas inscritas en el país en un año. Agregarle la cantidad de programas, en este sentido, tal vez habría que revisarlo. Como dije, hay que mejorar, habría que arreglar, modificar el sistema ARIS para poder registrar estas armas, y eso implica cierta temporalidad. Requeriríamos que se agregara, si es que se mantiene, un artículo transitorio para ver cómo hacerlo desde la publicación de la ley hasta que se pudieran empezar a registrar estos programas digitales. ¿Ya? Sí, la sugerencia para poder enfrentar de mejor forma la idea que persigue el proyecto sería que en vez de considerar estos programas digitales como elementos controlados, se incorporaran no en el artículo 2, sino en el artículo 3 de la ley como elementos prohibidos, de manera tal que las personas en general no podrían legalmente ni adquirirlos ni tenerlos, con la salvedad también que deberían aplicarse las mismas normas cuando el año 2022 la ley incorporó las armas a fogueo como elementos de este tipo que estoy hablando, y se estableció, como la ley no tiene efecto retroactivo, se estableció un plazo de un año para las personas que ya tenían estos elementos pudieran registrarlos, de manera tal que quedaban dentro de la norma, pero de ahí en adelante quedaban como elementos prohibidos. La sugerencia en concreto es que sean mejor considerados como elementos prohibidos y no controlados. ¿Ya? Eso en respecto a la letra I. La que sigue, la letra J, incorpora una definición de arma clandestina. La definición en sí no está mala, se entiende, pero nuestro comentario es que todo lo que indica como arma clandestina el proyecto ya está considerado en el artículo 3 dentro de los elementos prohibidos. En las letras E, F, G y K del artículo 3, todos los diferentes ítems que establecen en esta definición de arma clandestina ya están considerados, entonces sería redundante, no sería necesario. ¿Ya? Y además tiene una... No se da de la mano incorporar en el artículo 2, si ya están incorporados en el artículo 3, porque por un lado en el segundo están permitidos, son elementos controlados, pero ya están en el 3, además como prohibidos, entonces no conversa una disposición con otra. La sugerencia es que si se estima necesario mantener la definición, no se ponga en el artículo 2, se ponga en el artículo 3 como elementos prohibidos, pero igual habría que ajustarlo para que no estuvieran dos veces en el artículo 3 todos los ítems que están descritos aquí. Voy a pasar al número 2, presidente. También se pretende agregar un inciso final al artículo 2 que dice relación con un inciso nuevo que para efectos de la ley de control de armas se entiende por piezas esenciales de armas, aquellas indispensables para su funcionamiento, tales como el cañón, bla, bla. Nuestro comentario respecto a esta definición es que en realidad no sería necesaria, nos parece que no sería necesaria. ¿Por qué? Porque la letra B del artículo 2 ya establece que todas las partes, dispositivos y piezas de un arma de fuego son elementos controlados, se controlan hoy día como tales, están registrados, se autoriza su ingreso al país, se sabe quién los tiene, requieren autorizaciones para transferirlos, entonces no sería necesaria esta modificación porque la ley ya lo contempla. Paso al número 3. Sustituye el literal F del artículo 3. Se pretende incorporar como nueva letra F la siguiente, comillas, armas de fuego transformadas, modificadas o adaptadas para aumentar su capacidad letal, así como aquellas elaboradas de forma artesanal, clandestina o mediante tecnologías de fabricación digital, incluyendo las armas clandestinas definidas por la ley. Nuestro comentario dice relación con que si se efectuara tal como está esta sustitución,
existiría un problema toda vez que se elimina la prohibición de tenencia o posesión de armas con números de serie o sistemas de individualización adulterados o borrados. Hoy día esos están en la letra F que se pretende eliminar, se elimina la letra F y no se los considera, solamente agrega las que ya mencioné. Y del mismo modo, repite las disposiciones que ya están en la letra K del mismo artículo 3º y en la letra E del mismo artículo 3º en lo que dice relación con las armas artesanales y con las armas transformadas. Por lo tanto, estimamos que no es necesario, además, indicar la condición de que, y esto es importante, lo recalco, no sería necesario indicar la condición de que la transformación aumentara la letalidad del arma, porque estaríamos solamente en esa hipótesis. Hoy día todas las modificaciones de armas están prohibidas, no se puede prohibir, y solamente en este caso se estarían prohibiendo las que aumentan la letalidad y eventualmente las que mantienen la letalidad o la disminuyen, podría ser necesario, quedarían fuera de la prohibición. Perdón, se cortó. Ahí prendió la luz. Ahí, ya, no hay problema. En cuanto al número 4 del proyecto de ley, dice relación con que se agrega un literal L nuevo al artículo 3º. Un primer comentario solamente de gramatical. Parece que está mal escrito. No se ajusta el inicio del artículo con lo que se pretende agregar. Y respecto de esto, tenemos que la posesión, el almacenamiento, la reproducción, distribución o comercialización de archivos digitales, no parece necesario indicar que sea sin autorización, que cuando sea sin autorización esté prohibido. ¿Perdón? Ah. Pero yo creo que la idea quedó bastante clara y yo creo que hay bastante transversalidad. Así que, general, no sé, las últimas palabras, perdonen que lo tenga que interrumpir, pero los diputados tienen que ir a la sala. Perfecto, muchísimas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se adelanta.